Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a Damián y al equipo de Metamorfosis por contar con nosotros, porque yo vengo en representación de, como él dice, de Place, el canal multiplataforma de RTV. Como comentaba él en su presentación, yo no soy un teórico de esto. Llevo 10 años trabajando en el área digital de RTV y he ido aprendiendo haciendo cosas, como creo que él, según él comentaba, ¿no? todos los que estamos aquí. Y yo lo que voy a hacer es contaros un poco nuestra experiencia. Durante estos 10 años, como os comentaba, en el área digital de RTV, hasta hace 1 año y medio, hemos trabajado mucho pues en crear contenidos y estrategias digitales en torno a los contenidos que la televisión y la radio de Radio Televisión Española, que por si no lo sabéis es la Radio Televisión Pública de España, pues creando contenidos alrededor, ¿no? Una estrategia digital que con los tiempos ha ido evolucionando. Pues claro, imaginaos en 2008, cuando pues, recién acababa de nacer Facebook, Twitter todavía no existía, o sea, las redes sociales realmente no eran lo que luego fueron. El concepto transmedia era un concepto muy teórico que se hablaba, pero realmente en la práctica se llevaba muy poco a cabo. Entonces, nosotros hemos ido evolucionando con eso, como decía también Karim, pues al final uno va aprendiendo con esa práctica y con esos cambios de la nada, porque al principio, hace 10 años nadie sabía de realidad virtual, nadie sabía o muy poco de redes sociales, de transmedia pues lo mismo. Y así llegamos, o sea, después de varias experiencias creando contenidos y entornos y universos transmedia en torno a series, que pues, hemos tenido experiencias así más exitosas con, por ejemplo, la serie El Ministerio del Tiempo, con la serie El Caso, que también hicimos un corto interactivo que justo la semana pasada nos comunicaron que ha ganado varios premios, ha ganado uno en el Prix de Cannes. Bueno, pues después de eso, hace 1 año y medio, y teniendo en cuenta pues, todos los cambios que están teniendo lugar en plataformas, en distribución de contenidos, RTV lanzamos Place. Llegamos tarde, las cosas como son, porque por ejemplo en España ya otros canales generalistas, A3 Media, Mediaset, ya habían lanzado sus propias plataformas de contenido original creado para Internet. Pero bueno, como llegábamos tarde había que llegar con una presencia, ¿no? ¡Pum! Como entrar fuerte. Y bueno, os voy a ir contando cómo ha sido este 1 año y medio la experiencia de creación de contenidos, un poco las patas. Ahora veréis por qué he titulado el cómo conseguir no ser el más viejo o el mayor de la fiesta. Porque RTV, claro, obviamente tiene una historia, una trayectoria, es Radio Televisión Pública, ¿no? Que uno siempre piensa y desde luego en RTV a veces hay ese planteamiento de que tiene que ser todo como no sé, ¿no? Como muy intenso, suena a veces como poco moderno, ¿no? Poco contemporáneo. Entonces, bueno, ¿cuándo empieza, no? Como os comentaba, comenzó hace 1 año y medio, la lanzamos. El proyecto empieza hace 1 año y medio, aunque lo lanzamos en noviembre. Realmente no llevamos ni un año de lanzamiento. Os voy a, bueno, estos son datos que los pongo un poco para acompañar, porque ya os digo, no soy teórico, pero bueno, hay que poner datos. Pero yo creo que en el panorama en el que estamos es obvio, no hace falta subrayarlo, que ahora mismo hacia donde se va es a un consumo multiplataforma, una televisión lineal tiene que reinventarse o no va a llegar a audiencias jóvenes, y especialmente nosotros, que al final somos una radio televisión pública y tenemos obviamente la obligación también de llegar a audiencias jóvenes. No podemos conformarnos con ser o aceptar que tenemos que ser una radio televisión para gente de más de 45 o 50 años, ¿no? Este es un vídeo que os voy a poner un poco a ilustrar y aquí veréis de dónde nace el título de esta ponencia. Es un videoclip de una de las series de ficción de las webseries o series digitales de ficción que hemos lanzado este año. Es una comedia musical que se llama Mambo y bueno, para que os hagáis un poco y os riáis un poco. Sí. Muévelo. Aparta, molestas, que el rey de la fiesta me montaba con la vasca en plan. Tira de esta, las pibas flipaban con mi pelo en capa. Tranqui, igual trampa, yo ya pasé esa etapa. Antes todo esto era campo, justo ahí había un barranco. Michael Jackson puso de moda los calcetines blancos. Era el rey con 1000 pesetas y la cara de Franco. Sin internet ni móvil, hablando con la gente cara a cara, una locura. De repente mis frases ya no tienen sentido. ¿Qué es Spinner? Ahora la música es ruido. Yo lo intento, pero me muevo más lento. Cambia el cuento y hablo rollo. En mis tiempos, me acabo de bajar el vine. LOL.
Soy el más viejo de la fiesta. Para venir tuve que dormir una siesta. Soy el más viejo de la fiesta. Vi el partido en el que debutó Iniesta. Soy el más viejo de la fiesta. Intento bailar esta mierda, pero me cuesta. Soy el más viejo de la fiesta. Podría ser el padre de todos estos niños. Soy ese viejo que de joven miraba con pena al típico viejo que daba vergüenza ajena. Mi baile es la lambada, reventaba verbenas. Ahora me sienta mal beber antes de la cena. Soy de la era de las dos cadenas, la 1 y la 2. Si fumo me da tos, jugaba al trompo y al yo-yo. De póster de Pamela Anderson en mi habitación cuando Ronaldo, el brasileño, era Dios. Ahora no importan las reglas ni la ortografía, pero es demasiado fácil encontrar pornografía. En mis tiempos no era solo pulsar un botón. Había que imaginarse en una relación. 3 citas, primer beso y una discusión. Una reconciliación en nuestra habitación. Se escapaba una teta y llegaba la eyaculación. Perdona, eso serías tú, yo iba directo al mambo. Soy el más viejo de la fiesta. Con el efecto 2000 me acojoné. Soy el más viejo de la fiesta. Me he masturbado con gente que está muerta. Soy el más viejo de la fiesta. He rebobinado una cinta de cassette con un bolígrafo. Soy el más viejo de la fiesta. Debuten, tío, somos la pomada de aquí. Soy el más viejo de la fiesta. ¿Ni he sido yo? Soy el más viejo de la fiesta. Mi liquituli, catapuli, la mosina. Bueno, aunque hay algunas expresiones y cosas que solo se entenderá en España, pero bueno, y más creo que el mensaje es un poco ese, ¿no? Nos movemos más lentos, somos antiguos, entonces para eso pues tenemos que cambiar. ¿Cuáles son los retos de Place? Y retos en el sentido de qué queremos ser cuando crezcamos, porque como os digo, llevamos unos meses y estamos en ese momento de prueba-error, ¿no? De por dónde ir, a quién queremos llegar, qué funciona, qué no. Pues quién, nuevos creadores y contenido original, perdón. Como os decía, hasta ahora nosotros hemos creado contenido en torno a otros contenidos. Ahora se trata de crear contenido original y luego con una visión muy potente en intentar dar oportunidades a nuevos creadores, ¿no? ¿Cómo? Transmedia interactivo para nosotros siempre ha sido 2 patas muy importantes y creemos que no tiene sentido un canal joven multiplataforma si no tiene esos 2 pilares muy importantes e intentar, bueno, ya os lo contaré luego más detalle, pero por ejemplo en todos los proyectos que nosotros lanzamos hay una parte del presupuesto que se llama así, transmedia, o sea, es decir, todos los contenidos tienen que nacer ya con un enfoque 360 grados, que a veces a mí es una expresión que me gusta más, ¿no? que transmedia. Es decir, o sea, es un proyecto global que va a ir a muchas plataformas y tienes, por lo tanto, que tener en cuenta esas plataformas para crear contenidos. Como os decía, ¿dónde? Multidispositivo, multiplataforma. ¿Y por qué? Pues por lo que ya hablábamos, los jóvenes han abandonado la televisión, ¿no? ¿Quién está en Place? Aquí os voy a poner otro vídeo, un poco de resumen. Para que... Bienvenidos a Place. Un espacio digital en abierto pensado para los jóvenes. Contenidos originales e interactivos de calidad. Sin publicidad. Una plataforma presente en todas las redes sociales. Y una web donde visualizar todos sus contenidos. Ficción. Thriller. Comedia. Musical. Las mejores webseries. Pioneras en la interacción con sus espectadores. Y además, entretenimiento. Documentales. Humor. Espacios deportivos digitales. Y emisiones en directo. Todo disponible cuando y donde quieras. Un espacio que apuesta por jóvenes talentos y formatos distintos e innovadores. Dale al Place. Los mejores contenidos de RTVE para los jóvenes. Bueno, concretando. 3 pilares para el contenido. Innovación, es decir, buscar nuevos caminos para contar y distribuir historias a audiencias jóvenes. Es decir, al final los temas que se traten en el estilo visual tienen que ir dirigidos a un público entre 18 y 34 años, más o menos, aunque hay algunas cosas, como os comentaba, pues que lanzas y que luego te salen más viejunas, otras, bueno, que vas ajustando, ¿no? O sea, y luego, muy importante, que para nosotros las redes sociales son canales, no son simplemente una plataforma de distribución en el sentido de distribución de comunicación, más que de distribución, que sí lo son de distribución de comunicación, sino que el objetivo es usarlas como canales y por lo tanto crear contenidos. Vamos a ir a proyectos concretos. Si fueras tú, quizás el
el contenido más potente que hemos lanzado, de hecho fue el de lanzamiento, es el más potente por concepto y por presupuesto. Es una serie, de hecho es una adaptación de un formato neozelandés que ya triunfó hace, pues en 2010 o por ahí, y nosotros lo actualizamos. Es una serie digital en la que el usuario cada semana va votando entre dos opciones al final de cada capítulo. Se graba esa semana el capítulo siguiente, o sea, se reescribe en base… Bueno, los guiones están bastante ya pensados teniendo en cuenta esas opciones, si es una opción y si es otra. Y se graba y se lanza semanalmente, y además al final, aparte de ser una serie digital, termina en TV Movie, se convierte en una TV Movie que la emitió la principal cadena de televisión española, ¿no? Al final. Con lo cual pues se puede decir que además es una TV Movie en el que el espectador crea, o sea, va creando o va participando en el guión dentro de unas opciones que se le da. Como os digo, en la serie digital 8 episodios de 12 minutos, la audiencia vota, etc. Y luego además nosotros obviamente le quisimos dar esa concepción muy transmedia. Es decir, no solamente tú participas, es interactiva y participas en el guión, sino que también participas interactuando con algunos de los protagonistas, sobre todo con la protagonista. Ahora luego detallaré un poco más, os pondré un vídeo, porque todas las semanas, durante la emisión, digamos, durante el lanzamiento, durante esas 8 semanas, se emitía los lunes, o sea, se lanzaba los lunes, no se emitía porque no es un canal de televisión, pero sí que jugábamos al concepto de evento, es decir, lo lanzas a las 9 y a las 9:30 había un Facebook Live con la protagonista que actuaba improvisando, con la actriz que actuaba como el personaje, y entonces pedía a la gente que dijera, se hacía un poco un recap de lo que había pasado y pedía a la gente un poco feedback de, oye, ¿qué tengo que hacer entre las dos opciones, ¿no?, que se le presentaban? Con lo cual el espectador pues tiene un engagement, un enganche mucho más fuerte, ¿no? Luego os detallaré un poquito más con un vídeo que hay, que os quedará yo creo más claro. Luego Play Chess, que fue una experiencia de cocina en directo. Os diré que tampoco nos funcionó demasiado bien, o sea, hay cosas que habría que reajustar, sobre todo el cocinero, que era un cocinero estrella Michelin, o sea, era un cocinero potente, pero bueno, al final le faltaba yo creo un poco de punch y quizá por eso no funcionó, pero la experiencia fue muy interesante de durante media hora el preparar algo en directo y la gente a través de los comentarios de Facebook podía intervenir, hacer preguntas y él las iba contestando y iba explicando. Innovación también, Inhibidos, es una serie juvenil, 8 episodios de 12 minutos. O sea, al final esto lo que define también un poco estos proyectos es que comparados con las series más fuertes y demás son series de bajo presupuesto, porque realmente hoy en día, ¿no?, en que vemos tantas series a la carta en diferentes plataformas, no tiene mucho sentido hablar de webseries, de series de televisión, etcétera. Todos son series y estas pues son más cortas, los temas van dirigidos a un público, intentamos que sea un público más joven, y sobre todo al final la realidad es que tienen menor presupuesto y tienen que hacer un poco carambolas, ¿no?, para hacer contenidos que luego nos han salido de mucha calidad. Esa es la realidad, ¿no? Bueno, pues Inhibidos es otra experiencia de interactividad. Es una serie que puedes verla de dos formas, puedes verla o linealmente con 8 episodios de 12 minutos, que es un thriller, etcétera, juvenil, de unos chavales jóvenes que van a un fin de semana a una casa rural y les secuestran. Luego creamos, además esto lo hicimos in-house dentro de RTV, un reproductor multimedia, un reproductor interactivo, que por un lado había dos experiencias. Hay una experiencia personalizada con registro de usuario, en la que tú incluso podías recibir una llamada de teléfono. O sea, tú estabas viéndolo, el primer capítulo, y en un momento dado, pues de repente te recibías tu llamada de uno de los protagonistas y descolgabas y había un mensaje de ellos que venía, ¿no?, iban en coche, entonces te decían, ¡hey, tío, que te echamos de menos, no sé qué! Bueno, al final se trata de intentar hacer que se involucre más, ¿no?, el espectador y sienta que la experiencia es una experiencia más personal, más personalizada y única, ¿no? Y luego teníamos, por otro lado, en ese player
había varios momentos en que tú podías elegir otra cámara, ¿no? Entonces, unas cosas que estaban pasando a la vez, podías pulsar un botón, ¿no? Aparecía este botón de interactividad, y entonces tú lo pulsabas y podías ver qué estaba pasando simultáneamente en otro sitio, ¿no? de la habitación, de la casa. Audiencias jóvenes. Bueno, yo voy a ir soltando, luego me espero que vosotros, si os interesa algún proyecto más en concreto, preguntad cosas, porque bueno, yo me parece que es interesante que suelte, que vaya dando pinceladas y que luego voy a entrar más en detalle en la parte transmedia de algunos de estos. Pero Mambo, que es este videoclip que os decíamos antes, un taller de 25 a 34, 6 episodios de 20 a 25 minutos, una comedia musical, y luego aquí el punto fuerte también es que detrás está David Sainz y su productora La Factoría Different, que es un creador digital muy famoso en España, porque no sé si os suena Malviviendo, pero él fue el creador de Malviviendo, que es una serie cuando YouTube, digamos, empezaba a explotar, ¿no? Los creadores digitales fueron de los primeros y realmente fue un exitazo, o sea, en plan millones de visualizaciones de sus series y tal. Y a partir de ahí, de hecho, nosotros por eso acudimos, eso que os decía, de intentar dar oportunidades o por lo menos darle más presupuesto a gente que ya ha demostrado que tiene capacidad y que tiene creatividad, pero que todavía no ha dado ese salto, ¿no? Pues a un proyecto un poquito más grande. Cupido, que es un target de 18 a 24, 6 episodios, 85 en total, ha funcionado muy bien, la verdad. Esta serie la ha creado Frank Ariza, que es un creador, pues bueno, bastante importante en España, muy joven y tal, y ahora tiene varios proyectos en televisión y nada, Cupido. Que sobre todo va dirigido a audiencias jóvenes, ¿no? Digamos, no tiene la parte de transmedia no es tan fuerte, y simplemente pues, aquí el punto fuerte es que va dirigido a una audiencia joven. Luego, Otevisión, porque no todo es series de ficción, nosotros tenemos una parte de entretenimiento. Operación Triunfo es un programa, un talent show musical en España que nació en 2001, pero hubo una interrupción y ahora se ha recuperado en televisión española, y la verdad que este año ha sido un exitazo. Además, de hecho, también ha tenido toda una estrategia digital alrededor muy potente que ha multiplicado su éxito en televisión. Y nosotros, aprovechando un poco ese tirón precisamente de Operación Triunfo en ese target que objetivamente es al que queremos llegar, pues hicimos un programa semanal siguiendo un poco la trayectoria de Amaya y Alfred, que fueron los elegidos, los ganadores del programa para ir a Eurovisión, ¿no? Y luego Girl Power, que es una serie documental de 6 episodios de minutos, bueno, documental, reportajes, al final es un poco difusa la frontera, y es mujeres jóvenes triunfando en sus diferentes campos, ¿no? Pues una cantante de trap, una empresaria, una manager de eSports, una directora de cine, Bueno, este es un proyecto que me quiero tener especialmente porque es una coproducción hispano-argentina. Si no lo habéis visto, os voy a poner aquí el tráiler para que... ¿Y cómo va todo ahí? Bien, es una casa alucinante. La plata que me diste a cambio tampoco estuvo mal. Que ni siquiera estaba utilizando internet y ha empezado a hacer cosas muy raras con la imagen. No sé, es raro. Vaya fetiches más raros tiene usted, señor Santana. ¿Qué pasa? Policía, si hay un intruso en mi casa. Policía, hay alguien en la casa. Quédate tranquila, Lidia, que en esa casa estás bien sola. ¡Fuera de mi casa y aquí, la loca soy yo! ¿Qué dices? ¿Lo has oído? No, ¿qué? Se cortó recién. Acaban de cerrar la puerta del baño. Mira, mira. ¿No la cerraste vos antes de ir a la habitación? No. Espera. ¿No te das cuenta que está jugando contigo? Es una actriz, macho, una actriz. Viven para ser deseadas. Vale, ¿estás ahí? O sea, quieren ser todo el rato el centro de atención y si no lo son, se vuelven locas. Vale, ellos solo están tranquilos cuando habla contigo. Ok, ¿quiénes son ellos? ¿Lo has oído? ¿Lo has oído, no? Lidia. Pero se ha oído clarísimo, han golpeado Dame el todas las teléfono de puertas de algún la amigo primera tuyo. planta. Ok. No sé qué hacer. Lo cortes, vale, lo cortes. Bueno, como os decía, es una coproducción. De hecho, se grabó aquí en Buenos Aires, con guión de un guionista argentino, director argentino también.
Y bueno, aquí nos interesa especialmente un poco la parte esa de narrativa, ¿no? De explorar nuevas narrativas, formas de contar. Es una serie que os recomiendo que veáis en la pantalla del ordenador. Está pensada para la pantalla del ordenador con vuestros cascos y que, bueno, que es también un ejemplo, también lo traigo aquí, me parece importante porque a nosotros sí que nos interesa también esa parte de explorar mucho las audiencias en Latinoamérica, porque además ya que nosotros realmente somos un canal multiplataforma, un canal abierto, que estamos en YouTube, estamos en redes sociales y sin limitaciones geográficas, pues al final nos interesa muchísimo y de hecho muchas de o algunas de las producciones o contenidos que hemos hecho han tenido realmente han funcionado en Argentina, o sea, tenemos parte de la audiencia que viene de Argentina, de México, etcétera. Luego, la segunda pata de la que os hablaba, ¿no? Redes sociales, usar las redes sociales como canales. Por un lado, 3 ejemplos. Uno son los Goyas Golfos, que es una cobertura un poco diferente, más gamberra de los premios Goya, que son los premios más importantes en España de cine. Y entonces, por un lado, tuvimos una cobertura de 2 influencers, ¿no? Youtubers en España que tienen mucho tirón, mucho éxito, cubriendo la alfombra roja de los Goya a través de Instagram Stories. Y por otro lado, Ricky, que es uno de los personajes o de los participantes de este talent show que os decía, que se llama Operación Triunfo, cubriendo los Goya a través de Twitter y a través de Eurovisión a través de Instagram Stories. Es decir, huir a veces de ese concepto que a nosotros como Radio Televisión Pública lineal además nos constriñe mucho, que es como que todo tiene que tener una manifestación ya no solo en la tele, sino incluso en la web, ¿no? Ese concepto de que no somos la web. No, nosotros no somos la web, nosotros somos la parte digital o la estrategia digital de los contenidos que tiene RTV. Es decir, tenemos dónde está la gente, cómo se están contando las cosas hoy. ¿Se están contando a veces solamente en redes? Pues vamos allí también a contarlos porque es donde está la gente y donde además hay narrativas que explorar, ¿no? Al final son los nuevos campos y es donde más hay que explorar. Place Flash, que es un proyecto que todavía no lo hemos lanzado, pero que sí que es un poco el concepto que os decía, o sea, usar Instagram Stories, aunque ahora con Instagram TV tenemos un poco que replantear exactamente cómo hacemos, pero la idea es usar Instagram Stories como un canal con parrilla, ¿no? Es decir, que al final la gente que te siga no sienta que estás usando Instagram, en este caso, simplemente para vender los contenidos que hay en otras plataformas, sino que al usuario que está en esas plataformas al final busca contenido. Si está en Instagram es porque busca contenido de Instagram, pensado para Instagram y por lo tanto ese es un poco el reto, ¿no? Y luego Instagram Lives diversos, ¿no? O sea, porque esto yo creo que es al final simplemente replicar lo que ya se hace en otras plataformas, pues cuando era Facebook Live era Facebook Live y ahora con Instagram, ¿eh? Entrevistas en directo con artistas, actores y luego incluso jugar a hacer estos directos entre pues yo qué sé, entre 2 actores de una serie, en 2 personas, miembros de un equipo de un programa de entretenimiento. Bueno, y vamos a ir un poco más detalles, voy a dar de este concepto transmedia, que al final quizás es lo que más creo que puede aportar aquí en Mediamorfosis, de ese concepto 360 que tenemos, que como os decía, para mí es muy importante cuando creamos un contenido, una estrategia transmedia. No se trata de añadir elementos a un universo narrativo, sino de que al final el concepto desde el principio sea global, ¿no? Y además es una cosa que ahora, de momento, lo hacemos en digital, pero en el futuro RTV, si quiere sobrevivir y quiere ser un agente relevante en este contexto, en este ecosistema de comunicación y de creación de contenidos, tendrá que hacerlo en todos sus contenidos, ¿no? Entonces, esto es un vídeo de un tutorial que hicimos en Si Fueras Tú, para que se entendiera, porque al final es verdad que cuando creas un poco universos complejos, a veces eso también puede echar a gente, entonces hay que explicarlo y yo creo con esto. Hola, me llamo Alba Ruiz Alonso, soy la protagonista de Si Fueras Tú y voy a necesitar tu ayuda. ¿Te unes? ¿Qué es Si Fueras Tú? Es una serie digital interactiva y transmedia. Vamos, que con tu opinión y tus votos podrás cambiar la historia. Sí, no pongas esa cara que va en serio. El guión se reescribe y se graba cada semana teniendo en cuenta lo que haya votado el público y su interacción con los personajes de la serie. ¿Cuándo se estrena y dónde?
El primer capítulo de Si fueras tú dura 20 minutos y se emitirá el lunes 11 de septiembre a las 9 en streaming en www.place.es/Si fueras tú. Cada lunes podrás disfrutar de un nuevo capítulo de 10 minutos, 8 en total. ¿Y sabes lo más increíble? Que con vuestras decisiones se creará una película que se emitirá en televisión española al final de la temporada. ¿Cómo participo exactamente? Te lo explico paso a paso. En los últimos momentos de cada capítulo, la protagonista, o sea yo, me enfrentaré a una elección entre dos opciones. Es el momento de ir a la página de Facebook de la serie, facebook.com/Si fueras tú Place, y participar. Al acabar cada capítulo, me conectaré a través de Facebook Live para comunicarme con los seguidores de la serie y leer vuestras opiniones. A partir de ese momento y en el mismo muro de Facebook podrás votar durante 24 horas. Si fuera Salva, si fuera yo, ¿tú qué harías? Con la decisión ganadora, los guionistas de la serie escribirán el siguiente capítulo, que se grabará esa semana y se emitirá el lunes siguiente. ¿Qué significa que sea una serie transmedia? Si fueras tú, es una serie transmedia porque en las redes sociales podrás encontrar pistas y contenidos que ampliarán el universo de los personajes para conocer más sobre ellos. Además, nuestra relación no se quedará ahí, ya que tendrás la posibilidad de formar parte de mi agenda de teléfono y así poder recibir mis WhatsApps. Apunta el número 665-553-775. Ya estás preparado para ver Si fueras tú. Bienvenido. Bienvenidos. Bueno, la verdad es que fue bastante completo, funcionó muy bien además de audiencia, muy bien, porque además el casting tenía bastante tirón. Y luego eso, además estuvo en la primera edición este año del Festival de Cannes de series, nos han dado varios premios. La verdad que la experiencia fue muy buena y sí que queremos en el futuro trabajar por ahí. Sí que es verdad que para que al final sean contenidos, para que funcionen bien, tiene que ser proyectos un poquito más grandes. Como decía, este proyecto, como estaba involucrada la televisión lineal, pues también era, en términos de presupuesto, era un poquito más, era más grande que el resto. Otro de los contenidos con los que hemos trabajado Transmedia es El Punto Frío. El Punto Frío es una serie de terror, un target de 18-34, 6 episodios de 15 minutos. Y desde el principio la idea era un poco crear el mapa del misterio en España. Esta primera temporada, veremos si hacemos más, pero esta primera trata una leyenda gallega, española, que no son sinónimos, que es la de la Santa Compaña, en Galicia, ¿no? Y bueno, alrededor de la serie estaba, por un lado, el blog paranormal, que era un videoblog de un investigador que sale en la serie, que es amigo del protagonista, y luego un podcast que grabamos con Radio Nacional, en el que se cuentan leyendas dramatizadas de España que las narra el personaje principal, que además es una historia. O sea, él durante la serie, su gran sueño es hacer un podcast, ¿no?, de misterio. Estás haciendo un reportaje. Una investigación. ¿Para? El Punto Frío. El muerto del bosque. ¿Alguien nos escucha? Tú no sabes quién eres. Bueno, os animo a que entréis, para no entretenernos más con esto, os animo a que entréis en la página web o en nuestro canal de YouTube, el videoblog, y luego los podcasts, que quizás es la parte un poco más diferente porque es otro medio y quizá también os puede dar otra visión, ¿no?, de un contenido propio que por sí mismo además puede funcionar, solo el podcast, pero que realmente está integrado dentro de ese universo narrativo, ¿no? Transmedia Mambo, en esta segunda temporada, porque Mambo lanzamos la primera temporada el año pasado, esta segunda temporada que se va a lanzar en octubre, porque además es nuestra serie de más éxito, este año lo que hemos hecho es, hay un personaje que durante la serie ve una ficción en la que está el personaje principal. Y lo que hemos hecho este año es, en la parte del presupuesto Transmedia, lo que se ha hecho es grabar una webserie
que es esa serie que ve, o sea, un poco, no sé, los Simpsons aquí en Argentina, pero el rasca y pica de los Simpsons, pues grabar 3 capítulos de esa serie, ¿no? Que sería criminalística, que es parodiando un poco ese rollo CSI un poco en latino, ¿no? Que lo grabaron en Canarias. Bueno, Bajo la Red, no me enredo más. Bajo la Red es una serie que lanzaremos dentro de 2 semanas, que es inspirándonos mucho en la experiencia de Scam, etc. O sea, al final de Scam, obviamente, hoy en día es un referente para todo este tipo de creación de universos y distribución de contenidos, y los personajes tienen sus redes, etc. Entre cada capítulo que lanzaremos semanalmente va a haber una historia en Instagram Stories de cada uno de ellos, y bueno. Y luego además queremos hacer un evento, o sea, colgar carteles físicos donde si te pones unas gafas puedes ya acceder a una página web que a su vez te va a dar pistas, etcétera, ¿no? Y bueno, para no enrollarme más, ¿dónde está Place? Porque es importante esta parte obviamente de distribución. Al final nuestro concepto siempre ha sido que somos multiplataforma, no podemos tener limitaciones, al menos en nuestro lanzamiento. Tenemos la suerte de que no somos una plataforma que necesite ingresar dinero. Somos un servicio público que tiene un presupuesto dotado y que no vivimos de la publicidad ni de las suscripciones, con lo cual eso nos da pues, mucho margen de exploración, de colgar nuestros contenidos en todas las plataformas y así llegar a todo el mundo. Entonces estamos pues, en Botón Rojo, tenemos aplicación, estamos en YouTube donde colgamos todos nuestros contenidos, en las redes sociales pues, también a veces colgamos nuestros contenidos tranquilamente enteros, o sea, sin ninguna limitación. Y ya está, voy a terminar, aplicación móvil. Y esto es todo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, en alguna cosa preguntas. Que seguro que la hay. Por favor, por aquí. Bueno, me parece que cuando explicaste Si fueras tú, me parece que todos empezaron a entender de qué estábamos hablando. Sí, ¿no? Se empieza a entender la posibilidad de la interactividad y la posibilidad de crear contenidos con la participación de la gente. Vamos a prepararnos para preguntas. Los que quieran hacer preguntas, levanten la mano, así nos vamos preparando. Yo tengo algunas para empezar. Agus, vos decías que Scam fue un referente para ustedes. Nosotros tuvimos el año pasado la presencia de Scam aquí en Buenos Aires y ellos también, igual que Place, pertenecen a la televisión pública y desde la televisión pública buscaban un objetivo parecido, acercar a un público diferente que no está en la televisión tradicional, que está envejeciendo. ¿Place lo logró? Place lo ha logrado en algunos contenidos, sí que lo ha logrado, digamos, en términos generales, pero una de las experiencias o de los, digamos, cosas a aprender es, al final, realmente es muy importante, al final hemos lanzado una marca y hay que hacer un trabajo mucho más fuerte de promoción de la marca. Y de hecho ahora estamos en un proceso de repensar con nuestro primer aniversario, un poco repensar la marca, sentarnos hacer focus groups con la gente a la que queremos llegar, cuáles son los temas también que quieren de los que hablemos, ¿no? Porque Scam al final creo que es un referente, pero es un referente también en eso, en hacer muy bien ese trabajo previo de qué se está hablando, qué se está contando. Pero ellos estaban en NRK, no le cambiaron, o sea, estaban en la plataforma del canal público. Acá es el canal público, pero crearon una marca. Ahí les generó ruido, porque para nosotros que conocemos perfectamente televisión española, ese es el trabajo que nos queda. Place no lo conocemos y sin embargo es la plataforma más innovadora de la radiotelevisión española. O sea, creo que es nuestro punto más débil ahora mismo, en el que hay que trabajar muchísimo, que es la promoción de la marca como parte de ese entorno. Aunque también es importante distanciarte un poco de RTV, así lo pensamos nosotros, porque precisamente esa marca RTV está muy contaminada para las audiencias jóvenes. O sea, cuando ven de repente que algo es de RTV, dicen, ostras, esto no me interesa. Claro. Luego sí que hay un trabajo en Operación Triunfo ha pasado, con Si fueras tú, que de repente dicen, anda, lo ven y se empieza a hacer el boca a oreja y efectivamente funciona. Pero es una estrategia. En ese sentido, por ejemplo, y perdona que me extienda un poco, pero la radiotelevisión pública alemana ha sido mucho más extremo. A mi juicio creo que es un error. Creo que nunca te puedes separar completamente de tu marca madre, digamos, ¿no? de tu marca radiotelevisión pública, pero ellos han sido mucho más extremos. Han creado una marca en la que el objetivo era que desapareciera absolutamente el vínculo y bueno, yo creo que es un error y creo que ellos también lo están percibiendo así. O sea, que tiene que ser un equilibrio entre
no ahuyentar al público joven porque eres la marca habitualmente el más viejo de la fiesta, ¿no? Claro. Y a la vez que, como tú dices, no se olvide que eso es una radio de televisión pública porque como marca también es importante Claro. para ti. Ahí veíamos que hay una producción argentina. Acá muchos colegas son productores, guionistas, productores independientes. Muchos van a tener reuniones contigo ahora. ¿Hay un camino para coproducir con la televisión pública española? ¿Hay un recorrido? ¿Hay alguna forma establecida? Sí, a ver, la forma en la que nosotros trabajamos, casi todos estos contenidos que os he presentado son realmente producidos por productoras externas a Radio Televisión Española. Es decir, ellos se traen un proyecto o nosotros encargamos un proyecto a esas productoras, ellos vienen y con un presupuesto, o sea, se cierra un presupuesto. En eso es bastante durillo, yo lo entiendo, para las productoras, porque al final te exige que las productoras tengan un cierto músculo financiero, ya que al final lo que tú haces es, no le adelantes, la productora tiene que adelantar el dinero. En este caso, por ejemplo, en el de Limbo, era una coproducción que ya está en marcha entre Cruz del Sur y una productora española, y lo que hacen es, nos vienen con el proyecto y nosotros les vamos a, hacemos o sea, con ellos cuantificas el proyecto súper al céntimo, pero ellos tienen que adelantar. O sea, tú les vas a pagar a posteriori una vez que se ha entregado el trabajo y demás. Okay. ¿Sabes? Okay. O sea, es un poco, entonces, el procedimiento realmente es trabajar conjuntamente con una producción local, una coproductora española, hoy por hoy. O sea, en el futuro no digo que nosotros no podamos trabajar directamente con productoras. O sea, que si quieren producir con España, tienen que buscar un partner español, es el camino más directo. Bien, y un producto que al final, un contenido que al final, claro, a España, obviamente, que en este caso era una cosa mutua, un poco en el que conectes con ambos públicos. Claro. Bien, había una pregunta por ahí. ¿Sí? Creo que parte de la pregunta que yo tenía fue respondida por la pregunta que hizo Damián, que es específicamente la promoción de contenidos transmedia. Al ser Playset a una dependencia o una plataforma que deriva de la televisión española, por un lado, bueno, sí, quería preguntar si utilizaban ese canal de comunicación para volcar promociones, y por otro lado, si habían empezado a investigar un poco cómo se podía aplicar la transmedia a la promoción de contenidos transmedia. O sea, si había algún camino ahí creativo que están explorando para acompañar ese desarrollo creativo que también han hecho. O sea, dices cómo usar el transmedia como marketing más transmedia del propio contenido transmedia. Ostras, eso ya es como el metatransmedia, ¿no? Pues respondiendo a tu primera pregunta, sí que utilizamos el canal TV y el canal Radio Nacional. De hecho, como te decía, pues hay algunos proyectos que creo que ese es el camino. De hecho, en muchos casos que es una hibridación entre lo digital y canales lineales. Alguna de los contenidos de humor, por ejemplo, Neverfilms, que es unos trailers de parodia de series y películas con un universo narrativo propio de unos personajes que siempre se repiten en una oficina, ¿no?, de una startup, en un coworking, una cosa así. Se han emitido alguno en televisión, pero como te decía, y un poco en la línea de lo que decía a Damián, es el punto más débil. O sea, realmente necesitamos al final hemos hecho un gran lanzamiento de contenidos muy potente, pero luego estamos en un equipo muy pequeño en el que realmente hay que trabajar mucho más la promoción de la marca, que esté en todos los sitios y demás. La pregunta es sobre el meta transmedia. O sea, nuestro primer objetivo, o sea, creo que si el contenido transmedia está bien hecho, debería un poco funcionar por sí mismo y de hecho hacer como aunque no sea ese su objetivo inicial, hacer de marketing del universo narrativo principal. Primero debemos trabajar en eso y luego ya nos meteremos a hacer a su vez marketing transmedia para ese transmedia, pero primero tenemos que conseguir consolidar realmente que funcione muy bien y acertar, porque en estas cosas como arriesgas a acertar bien en qué patas tiene que dividirse o tiene que extenderse el universo narrativo de una serie o de una producción de entretenimiento. Gracias, Agustín. Un aplauso. A vosotros. Muchísimas gracias.